mi nombre es María Blanco y les voy a mostrar a continuación lo correspondiente al desafío 1 del módulo 4 de Data Analysis. En este caso, este desafío corresponde a tablas y gráficos con Google Sheet. Vemos del lado derecho de mi pantalla desplegado la descripción y requerimientos del desafío, y del lado izquierdo de mi pantalla vemos el archivo desplegado en Google Sheets, el dataset desplegado en Google Sheets. Ya, en este caso nos piden que, aplicando los conceptos y herramientas aprendidas hasta ahora, debemos considerar el dataset llamado datos desafío y construir una visualización a partir de él. En este dataset vamos a encontrar las variables que nos indican en la descripción. Ya, a partir de estos datos nos piden primero crear una nueva columna a la derecha de Income Group que transforme sus valores en discretos para poder ordenarlo. Explica tu procedimiento. En este caso, desplegamos en pantalla o desplegamos en un archivo de Google Sheets el dataset mencionado y buscamos en la columna Income Group. Sobre esta nos colocamos y le dimos al botón derecho y colocamos insertar una columna a la derecha. Nos desplegó inmediatamente esta nueva columna en la columna E, y a la cual también la hemos llamado Income Group, pero ahora en la cual vamos a realizar o ejecutar una función para que estos datos que estaban en la columna de al lado sean transformados en valores discretos. En este caso utilizamos una función condicional llamada así, la cual está internamente anidada, es decir, tiene otras condiciones internamente para que pueda considerar todos los datos que queremos transformar o todas las variables que queremos transformar en discretas. En este caso, como le decía, utilizamos la función sí, y en donde le dijimos o le pedimos que si la columna de 2 es igual o dice que es igual a low income, entonces le asignamos un valor igual a 1. En caso tal de que no diga low income, sino que dice lower middle income, entonces le decimos que nos coloque el valor igual a 2. En caso tal de que no diga lower middle income, sino que dice upper middle income, le decimos que esta sea igual a 3. Y en caso tal que tampoco diga upper middle income, sino high income, entonces que nos asigne el valor 4. Esta fue la función que colocamos y en función vemos que está correlacionada con lo que dice en la columna de al lado. Y de esta manera generamos la transformación de los datos discretos. En este caso lo hicimos primero en esta columna y luego nos colocamos sobre el borde derecho inferior de la columna, le dimos doble clic y él me transportó la función hacia el resto de la columna. Y vemos cómo él nos está cumpliendo lo que le pedimos en la función condicional, en donde me asocie cada uno de estos nombres con un número, un valor discreto. De esa manera lo realizamos. Ahora vamos al segundo requerimiento y me dice, si pensamos en realizar una visualización con los datos que disponemos, ¿qué variables no se prestan para ella? Y explica. Revisando el dataset vemos que tenemos nombres de país, código de país, región, grupo de ingresos, años, expectativa de vida. Vemos unas cuantas variables que fueron descritas acá en la descripción del desafío, y vemos que muchos de estos datos son graficables, son trabajables, pero yo consideraría que el que menos se presta para una interpretación sería el código del país, ya que de igual manera tenemos el nombre completo, el nombre del país, la región a la que pertenece, y podríamos más o menos, cualquier persona podría saber de qué país se trata, a diferencia del código, que es un poco más complicado y a veces más difícil de identificar a qué país corresponde. Entonces, yo considero que no trae un aporte que nos permita llevar el análisis más allá. Al contrario, creo que podría complicarlo. Ya pasando al tercer requerimiento, me piden crear una tabla dinámica que muestre la evolución año a año del gasto promedio en salud por grupo de ingresos.
asocia un gráfico a ella y justifica el uso de diversos parámetros en la tabla. En este caso, nos colocamos aquí para seleccionar todos los datos de la tabla. Vamos a insertar, le dimos tabla dinámica y la colocamos que nos las desplegara en una hoja aparte. Sobre esta nueva hoja vemos la tabla dinámica generada en donde vemos año a año como por grupo de ingreso me figura el gasto promedio en salud según cada uno de estos grupos de ingresos. Ya en este caso, eh, la tabla dinámica está compuesta. En la parte de las filas tenemos año, en las columnas tenemos income group, que es el grupo de ingresos, y los valores tenemos el gasto promedio en salud. Generamos un gráfico de líneas en el cual vemos la evolución anual del gasto promedio en salud por grupo de ingresos entre el periodo 2001 y 2019, que es el periodo que tenemos en el dataset completo. Vemos en este caso como el grupo de mayor ingreso tiene una evolución mayor anual del gasto promedio en salud, mientras que los de, digamos, ingresos bajos a medios tienen el peor o la más baja evolución en gasto promedio de salud. Ya, yéndonos al cuarto requerimiento, nos piden crear otra tabla dinámica que muestre la evolución de la esperanza de vida por región. Nos piden asociar un gráfico a ello y justificar el uso de los diversos parámetros de la tabla. ¿Qué filtros se podría considerar además? Para este caso consideramos otra vez todos los datos de la tabla. Nos fuimos a insertar, crear tabla dinámica y le pedimos que nos las desplegara en una hoja aparte. En este caso vemos la tabla dinámica generada en la cual se ve eh, la evolución año a año de la esperanza de vida, pero en este caso por región. Entonces podemos ir viendo que como para cada una de las regiones podemos ver la esperanza de vida año a año. En este caso, desplegamos para la columna, para la tabla dinámica, en las filas colocamos el año, en las columnas la región y en los valores la esperanza de vida. Ya generamos un gráfico a partir de este. También, como estamos hablando de evolución, tanto para el punto anterior como para este, los gráficos de líneas permiten visualizar mejor cómo sería la tendencia o cómo va mejorando o empeorando cada uno en este caso, el parámetro que queremos ver. En el caso anterior era el gasto promedio anual por grupo de ingresos y en este caso la esperanza de vida por región. Vemos entonces que la esperanza de vida en la región de Norteamérica es mayor que en, eh, en el subsahara en el África. Subsahara África. Así que como podemos ver, es un tipo de gráfico que nos permite a simple vista poder ver cómo es dicha evolución y cuáles son las mejores o las peores, los que tienen mejores o peores evolución. Y yéndonos al quinto requerimiento nos dice que dupliquemos la hoja de datos y apliquemos los filtros correspondientes para escoger solo los valores del año 2019 y a partir de ello crear una tabla dinámica que compare el desempleo con alguna otra variable. Agrupa adecuadamente y asocia un gráfico. Justifica tu elección de agrupación y de gráfico. En este caso fuimos a la tabla de datos, le dimos al botón derecho y colocamos duplicar. Nos duplicó una hoja y le colocamos el nombre de datos 2019. En estos datos 2019 lo que hicimos fue generar un filtro. Acá los datos, creamos un filtro y colocamos que por ejemplo en este caso nos colocara solamente los datos del año 2019. ¿Ya? Esto
Lo copiamos, luego borramos quitamos el filtro, borramos toda la información y luego pegamos solamente los datos de 2019. Otra forma que yo también considero hacerlo es, bueno, filtrar los datos en la hoja de datos completos y de allí copio todo y guardar en una hoja nueva los datos 2019, que en este caso ya están en una hoja nueva. A partir de estos datos se seleccionaron todos, fuimos a insertar tabla dinámica y le pedimos que nos generara la tabla dinámica en una hoja nueva. En esta podemos ver, según lo que nos piden, cómo para el año 2000, cómo es el desempleo ya para el año 2019. En este caso lo colocamos como era para cada región. Ya cuál fue para ese año en particular la región más afectada o menos afectada por el desempleo. Entonces, en este caso consideramos años, las variables año, región y desempleo. La vemos desplegada acá y generamos un gráfico de barras en donde podemos visualizar de manera sencilla cuál fue la región que tuvo mayor tasa de desempleo para el año 2019 y la que tuvo menor tasa de desempleo. Vemos que el este medio y el norte de África fueron los que más se vieron afectados por el desempleo en el año 2019, mientras que el este de Asia y el Pacífico fueron los menos afectados. Ya, este tipo de gráfico es un tipo de gráfico que nos permite visualizar, lo escogí porque nos permite visualizar rápidamente de manera clara y sencilla al momento de comparar unos valores con el otro y así poder identificar cuáles son los valores de alguna forma más críticos o los mejores y los peores en este caso. Ya adicionalmente me piden grabar un breve video que es el que he estado explicándole, con el cual se realizó la construcción de las diferentes tablas dinámicas y gráficos y el cual será agregado adicionalmente en este archivo en la hoja llamada video. Gracias por su atención y me despido. Hasta la próxima.